La paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esté con todos ustedes en este bendecido día. De nueva cuenta, es para mí un privilegio el poder servir en este hermoso ministerio, mis hermanos. Hoy, 16 de junio, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde México, mis hermanos. Seguimos con el eslogan, primera epístola de Pedro para la iglesia sufriente. Estamos en la tercera semana. Como subtema, cómo vivir durante el sufrimiento. Entregar la vida a Dios. El tema que nos corresponde el día de hoy, mis hermanos, es vivir en paz con los demás. Como texto base, mis hermanos, estamos en la misma epístola de Pedro, el capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero no sin antes, mis hermanos, podamos unirnos en oración, compartirla y que sea de gran bendición para nuestras vidas, de poder ponernos en sus benditas manos y que sea su Espíritu guiándonos siempre en toda verdad. Yo le invito a que me pueda usted acompañar, mi hermano. Oremos. Padre mío, Señor nuestro, Creador del cielo y de la tierra, venimos, Padre, hasta el trono de tu presencia, agradeciéndote, Padre, primeramente por el privilegio de la vida. Gracias, mi buen Dios, porque tú has dado a nuestra vida descanso, Señor, en esta noche. Y pidiéndote, bendito Dios, que tú nos bendigas, que nos guardes, Señor, de todo aquello, Padre, que no te agrada. Que nos sigas, Señor, dando de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, y que a través, Señor, de tu Espíritu Santo seamos redargullidos, seamos transformados, Señor, y que, Padre Santo, todo cuanto hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Gracias, mi buen Dios, por todos mis hermanos, Señor, que participan en este ministerio. Sigue bendiciendo sus vidas, sigue bendiciendo sus hogares, su salud, Señor, y cualquier necesidad, Padre, que pudieran enfrentar en este día. Que todo, Padre, cuanto hagamos, sea para tu honra y tu gloria. Todo esto, mi buen Dios, te lo pido no porque tenga un mérito delante de ti, sino por la sangre, Señor, que tú has derramado de tu Hijo, Señor, en la cruz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y único suficiente Salvador. Amén. Hermanos, el texto base de este tema, o de donde desarrollaremos el tema del día de hoy, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, que a su letra dice así, mis hermanos: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, que heredáis bendición. Amén. Los creyentes, mis hermanos, deben ser compasivos unos con otros, sintiendo por los demás, tanto por los que sufren, lloran y se conduelen con ellos que están desposeídos. Por lo tanto, mis hermanos, esta pequeña lectura nos da una gran enseñanza, o varias enseñanzas a su vez. Esa lectura, mis hermanos, aunque
podríamos pensar una lectura muy corta. Nos dice, y tiene un gran significado, que como creyentes debemos tener presente en nuestro día a día, como ser de un mismo sentir, como ser compasivos, como sentir amor fraternal, como tener piedad, como ser amigables y el no vengarse, sino bendecir a quienes nos hacen daño. Como creyentes no se debe devolver mal por mal, sino buscar atentos los regalos de Dios a través de su Espíritu. Esta es la paz, mis hermanos. Debemos vivir en paz con todos los creyentes en Cristo. Por ello, mis hermanos, cuando somos observados por el mundo, debemos reflejar una unidad sumamente inusual, con un espíritu de unidad que no se encuentra en cualquier lugar. Debemos ser creyentes unidos y estar fraternalmente enlazados, siempre juntos, los cuales demuestran amor y se aman y se apoyan durante cualquier circunstancia de la vida, mis hermanos. Este capítulo 8 de Primera de Pedro define estos importantes puntos. Número 1, ser de un mismo sentir, es decir, tener una misma mentalidad o pensamiento. Como creyentes debemos tener puesta nuestra misma mente en lo mismo, en las mismas cosas. Debemos centrarlas en Jesucristo y en su misión. Como creyentes debemos ponernos y proponernos llegar a ser como Jesús, conforme a su imagen, a la imagen de Cristo, mis hermanos. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Como creyentes debemos llevar una vida santa, pura y justa. Hechos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como creyentes debemos desarrollar frutos espirituales, mis hermanos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como creyentes debemos proponernos llevar adelante el ministerio de Cristo y su misión, mis hermanos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 9:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como número 2 de este mismo texto, mis hermanos, ser compasivos. Como creyentes, mis hermanos, debemos sentir compasión unos por otros. La palabra compasión nos enseña que debemos sentir realmente igual por el que sufre, por el que llora, por el que se conduele, por el que está en angustia, por mencionar algunos, mis hermanos. La unidad no puede existir a no ser que como creyentes tengamos compasión los unos por los otros. La unidad de todo creyente nos exige experimentar con los demás dolor, pena, abuso, sufrimiento, gozo y regocijo.
Romanos 12:15. Gozaos en los que se gozan, lloraos con los que lloran. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no guardarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:2. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Número 3, versículo 8. Sentir amor fraternal. Como creyentes, el amor que debemos dar por nuestros hermanos debe ser profundo y leal, mis hermanos, desinteresado, que una a las personas, brindando un fuerte sentido de pertenencia y de seguridad emocional, enseñándonos a tratar a los demás como una familia sin importar que no sea biológica, dando como resultado empatía, respuesta y apoyo incondicional, fomentando ayuda al prójimo sin recibir algo a cambio. Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Número 4, versículo 8. Tener piedad. Esta palabra significa bondad. Ser sensible y afectivo hacia las necesidades de los demás. Conmoverse por el dolor de otros o cualquier sufrimiento, ya que, mis hermanos, vivimos en este mundo, lo que más ofrece es sufrimiento externo y por lo tanto se necesita piedad desesperadamente. Muchas personas sufren por tantas necesidades insatisfechas. Como los creyentes debemos actuar con bondad y así dejar de actuar al egoísmo. La piedad nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, ayudando a los demás en sus necesidades y sufrimientos. La piedad, mis hermanos, nos da unidad. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Número 5, versículo 8. Ser amigables. Esta palabra con significado humildad, siendo humilde de mente, significa ofrecerse como siendo inferior y en forma sumisa, dando en espíritu de humildad, dejando el orgullo, la arrogancia, lo agresivo o lo altivo. Algo importante, mis hermanos, en la vida secular nos enseña que la humildad es un defecto. Ser humilde también es considerado como alguien cobarde. Esto pareciera que la humildad es una señal de debilidad y así tener o estar sujeto al maltrato, al abuso. Esto no es así, mis hermanos. Para todos aquellos que no han conocido a Cristo, esto es muy trágico. ¿Por qué, mis hermanos? Necesitamos un espíritu humilde para ser salvos. Mateo 18:3-4. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien, se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Dios, mis hermanos, es el que brinda la fuerza y la fortaleza, y no es como el hombre la piensa.
da un espíritu nuevo y fuerte dentro de una persona. Él quiere que la persona desarrolle un espíritu de sumisión y humildad, sin ser altivo ni orgulloso, y mucho menos arrogante. La humildad es algo que debemos desarrollar todo creyente. Como lo dice la Escritura, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión. Como número 6, versículo 9, mis hermanos, dice: no devolvéis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. No vengarse, sino bendecir a quienes nos hacen daño. Este último punto, mis hermanos, se refiere tanto al que cree como al incrédulo. Mis hermanos, un verdadero creyente no debe vengarse. Esto es en cualquier circunstancia. Como creyentes somos llamados a no dar pie a la venganza o a reaccionar pagando con mal a nadie. En este transitar de la vida como seres humanos hemos pasado por esto, pero como creyentes no debemos ya aceptar la maldad, o en este caso la venganza. Ciertamente se sufre, mis hermanos. Como cuando seguimos a Cristo, el creyente vive una vida de justicia y pureza, dando honestidad y veracidad en este comportamiento. Se opone a la enseñanza de este mundo. Por lo tanto, el incrédulo se opone a pagar con bien. Como creyentes debemos dar testimonio de la corrupción de este mundo y de la salvación de Dios, pues es una gran necesidad que necesita el hombre. El hombre debe de escapar de esta corrupción, mis hermanos. Debemos volvernos a Jesús y a su justicia. Primera de Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal ni maldición, antes seguid siempre lo bueno unos para otros y para con todos. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Como creyentes somos llamados y animados a bendecir a quienes nos hacen daño. La palabra bendecir significa hablar bien, sin lastimarse. Efesios 4:31-32. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La enseñanza, mis hermanos, es que hablemos las cosas buenas de las personas. Debemos orar por ellas, por aquellos que tal vez nos han lastimado, perdonándolos como Jesús lo hizo con nosotros. Pensemos, mis hermanos, en el cambio que podríamos ver de aquellos perseguidores. Con nuestro testimonio estaríamos ganando personas para Cristo. Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo en aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa hacer el bien aún a nuestros perseguidores. Pero vosotros, los que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Lucas 6:27. Amad pues a vuestros enemigos y sed bien y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. El creyente que bendice a quienes le han hecho daño serán grandemente recompensados, mis hermanos. El creyente ciertamente ha sido llamado para recibir una bendición, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Primera de Pedro 3, versículo 9. La idea es que los creyentes hereden la vida eterna. Si perdonan a los demás, nos perdonará a nosotros y a ellos. Dios los perdonará y les dará herencia del cielo, de la vida eterna misma, mis hermanos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14 y 15. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Y por último, mis hermanos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. La enseñanza, mis hermanos, de este bendecido día es, mis hermanos, reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A su imagen seremos grandemente bendecidos, mis hermanos, viviendo una vida de paz, con un mismo sentir, con una misma compasión, con ese amor fraternal, con esa piedad, teniendo amigos y estar en unidad, no pagando mal por mal, sino todo lo contrario, bendecir a aquellos que nos han lastimado. Mis hermanos, mi deseo es que la palabra de nuestro Dios pueda transformar nuestros corazones. Sigamos pidiendo sabiduría y entendimiento para poder desarrollarla, y que todo cuanto hagamos sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios, viviendo una vida íntegra conforme a la voluntad de nuestro Creador. Mi deseo, mis hermanos, es que el Señor les bendiga, les guarde y que nos haga florecer los frutos de su Espíritu en nuestras vidas. Esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Les saluda y se despide su hermana en Cristo, Paulina García. Paz a vosotros.